Hola, en este video vamos a trabajar en la técnica de la mano izquierda y les quiero compartir un ejercicio que para mí es muy importante. Este ejercicio no solo tiene un gran valor técnico, sino que para mí personalmente tiene un gran valor emocional. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el valor emocional con un ejercicio técnico? Bueno, yo quise incluir esta idea en este video porque me parece muy importante recordar que no somos máquinas. Somos personas, cada uno con nuestra historia única, personal, con fortalezas, con debilidades. Y estudiar la guitarra no es diferente. Cada uno de nosotros tiene su historia única con este instrumento que tanto amamos. Tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Estoy seguro que todos hemos experimentado estos momentos de logro donde alcanzamos alguna meta y nos sentimos felices, pero también tenemos momentos de frustración, de duda, de desánimo porque no logramos algo. Y esto es perfectamente normal. Tenemos que entender este equilibrio que debe existir entre nuestra parte intelectual, nuestra parte física, nuestra parte emocional. Y antes de entrar en los detalles técnicos, les quiero contar rápidamente la historia de cómo aprendí este ejercicio y por qué creo que es relevante este valor emocional. Este ejercicio, que por cierto es un ejercicio de octavas cromáticas paralelas, lo aprendí hace 24 años y lo aprendí nada más y nada menos que del único e inigualable maestro Leo Brouwer. En el año 2000 participé en el Festival de Guitarra de La Habana, era estudiante y fue uno de mis primeros viajes en mi vida. Y bueno, era muy joven y fui con unos amigos a participar en este festival. Ahí fue donde tuve la experiencia de quedarme en blanco, que les conté en otro video. Y aparte de eso, realmente fue una experiencia increíble. Era una época antes de YouTube, ya había internet, pero no era jamás como ahora. Y uno nunca tenía estas oportunidades de conocer a grandes maestros. Tal vez sí cuando venían a mi país y había una actividad importante de guitarristas internacionales que venían, pero normalmente era algo siempre muy emocionante. Y se podrán imaginar ir a otro país y en este caso ir a La Habana, estar en este festival, ver conciertos de grandes maestros, participar en clases maestras, participar en el concurso, conocer otros guitarristas. Fue una semana realmente increíble que nunca voy a olvidar y creo que esta parte emocional de los recuerdos es importante porque, bueno, estábamos en una clase colectiva, en una clase maestra, perdón, y en algún momento él nos enseñó este ejercicio, no solo a mí, a todos los que estábamos ahí, que yo no lo conocía realmente, este ejercicio de octavas paralelas cromáticas. Y bueno, a partir de ahí yo lo incorporé en mi práctica, ahora lo vamos a ver en detalle, es muy importante. Pero este ejercicio yo lo utilizo para calentar no solo en lo técnico, sino también en lo emocional. Este ejercicio me hace regresar a este momento, me hace recordar esa época en que era mucho más joven y estaba lleno de esta ilusión, de esta curiosidad, de las ganas de aprender, de como una inocencia tal vez un poco, ¿verdad? En cuanto al desarrollo que estaba teniendo como guitarrista y en cuanto a mi historia personal propia, ¿verdad? Cada uno va a tener su historia personal, pero esto es lo relevante que quiero rescatar, es como cuando yo hago este ejercicio me ayuda a regresar a ese momento y me vuelve a conectar a lo esencial. Porque conforme pasa el tiempo, claro, yo todavía estoy muy motivado y me encanta lo que hago y me apasiona la guitarra y la música, pero también es fácil a veces desconectarse por muchos motivos de la vida. Entonces, este ejercicio normalmente cuando tengo que tocar algún recital o tengo alguna actividad, casi siempre lo uso para calentar porque es buenísimo técnicamente y porque me lleva otra vez a este estado emocional de recordar esas experiencias tan bonitas que he logrado vivir con la música. Y mientras vamos trabajando en el ejercicio, quiero que piensen también, cada uno con su historia personal, cuáles son estos momentos especiales que han tenido en sus vidas con la guitarra, alguna memoria, algún recuerdo, algún evento específico que les haya dejado una marca positiva en sus vidas y cómo esto los puede volver a conectar otra vez con estos sentimientos y con estas emociones positivas con respecto al estudio de la guitarra. Así que vamos a ir trabajando en la técnica, pero tengamos esto en mente.
Como les decía, este es un ejercicio de octavas paralelas cromáticas. Y de hecho yo creo que no es un ejercicio principiante, es un ejercicio ya con cierto grado de dificultad. Así que mucha atención, dependiendo de donde estén ustedes en su nivel técnico. Tengan paciencia y vamos a explicarlo en detalle. Primero les explico de qué trata el ejercicio y después ya vamos a hablar la parte de la postura y detalles más técnicos. Entonces, octavas paralelas cromáticas, nos vamos a ubicar en los primeros 4 trastes y vamos a usar el principio de que un dedo se usa para cada traste. O sea, el dedo 1, todas las notas que se toquen en el primer traste. El dedo 2 para todas las notas que se toquen en segundo traste. Dedo 3 para las notas del tercer traste. Y dedo 4 para las notas del cuarto traste. Vamos a empezar desde Mi, que es el bajo abierto, la sexta cuerda abierta. Y esta es la primera octava, es Mi, Mi. Ahorita les explico bien las digitaciones y todo, pero después del Mi pasamos a la nota Fa, que sería esta. Y lo que vamos a hacer entonces es usar dedo 1 y dedo 3, porque estamos en esta primera posición, con un dedo en cada traste. Empezamos en Mi, después sigue Fa, después sigue Fa sostenido, porque vamos en escala cromática, que sería esto. Serían dedos 2 y 4. No voy a hacer esto. No voy a correr nada más porque si no nada más sigo corriendo y ya tengo la escala cromática. No, vamos a quedarnos siempre en la primera posición. Fa, Fa sostenido. Ahora viene Sol y para Sol tenemos una cuerda al aire que es la tercera cuerda. Entonces simplemente tocamos el Sol. Ahí estoy tocando sexta cuerda en Sol y la tercera cuerda al aire. Después Sol sostenido. Después sigue La. Después sigue La sostenido. Ahora sigue Si. Para este Si tenemos 2 opciones. Podemos tocar la quinta cuerda y la segunda al aire, porque la segunda al aire es Si. También podríamos tocarlo así, con este Si de aquí. Yo, honestamente, siempre lo uso con la cuerda al aire. Es, digamos, más sencillo y siempre lo he practicado con la cuerda al aire. Después, Do. Después sigue Do sostenido. Re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. Y Sol sostenido. Ahora sí, vamos a hablar de detalles muy específicos de postura, movimientos de los dedos y cómo pueden trabajar este ejercicio. Aquí estoy con una postura tradicional. Estoy utilizando el descansapié, simplemente con la guitarra acá apoyada en las piernas, en el pecho. Voy a relajar mis brazos a lo largo de mi cuerpo y al igual que hicimos la vez pasada con la mano derecha que viene acá de forma natural, pues la mano izquierda también es exactamente lo mismo, solo que el brazo derecho viene acá y la mano izquierda ahora viene acá. Muy importante que esto sea nada más de subir. Aquí estoy relajado y subo. Si la guitarra está muy adelante o muy torcida, tal vez ahí vamos a tener una posición un poco incómoda, así que tienen que buscar siempre una pequeña inclinación acá, pero no está totalmente ni recta ni muy salida. Simplemente aquí. Ahí estamos entonces con la postura. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente traer el brazo y poner los dedos acá. Algunos conceptos técnicos que a veces nos pueden confundir. Por ejemplo, la idea de que los dedos están 100% de frente. Pues sí, en algunos trastes es posible, como en estos de acá arriba, pero conforme nos movemos hacia atrás, en mi caso hay una pequeña inclinación. Si lo ven acá, no estoy totalmente de frente. Si yo quisiera ponerlos totalmente de frente, tengo que doblar la muñeca y esto ya es tenso. Para mí esto es tenso, así que yo dejo la naturalidad de la muñeca así y sí, tengo un poquito de inclinación, pero esa es la forma en que me siento más relajado. Pongan los dedos como en una posición de cuádruplo en tercera cuerda, pero sin apretar las cuerdas, simplemente las ponen encima
y se deslizan acá como patinando sobre hielo, como un tren sin fricción, y simplemente lo ponen acá y se mueven y buscan este equilibrio. Vean que el brazo en general está recto, el pulgar atrás está más o menos en esta posición, no está ni muy abajo. Vean que si yo lo pongo abajo, automáticamente la muñeca va a salir, y si lo pongo arriba, la muñeca va a meterse acá. Entonces es simplemente igual, en la postura natural en que está la mano, yo vengo y tomo la guitarra, y ahí están los dedos de forma natural. Veanlo aquí en diferentes ángulos. Tengo un poquito de espacio acá, la mano no está pegando, y esa es la postura natural. Cada persona es diferente, cada persona tiene que experimentar con su anatomía, con el largo de sus dedos, el tamaño de sus manos, y buscar estos puntos de relajación, de naturalidad, pero sí evitar esto, y simplemente el dedo pulgar y los dedos de la mano están de una forma relajada y natural. Otra idea a la que le debemos poner atención también es cuál es la posición de este dedo pulgar con respecto a estos otros. Yo por muchos años he escuchado que el pulgar debe ir en dirección del dedo 2. O sea que si tenemos aquí la posición de cuádruplo, el pulgar tiene que estar alineado con el dedo 2. Pero no precisamente es tan así. Yo también, dentro de este trabajo de hacerlo natural, a veces siento que el pulgar se me alinea un poco más con el dedo índice. Entonces vean que si ustedes tratan de meter este dedo para acá, automáticamente aquí se les va a tensar más que si el dedo está aquí afuera. ¿Ven? Si ustedes meten el pulgar para ir de frente con el 2, va a estar más tenso aquí que si está aquí. En mi caso, si yo pongo los dedos ahí, les voy a enseñar dónde cae el pulgar naturalmente. Sí, como con el 2, pero no tan de frente con el 2. No ahí, sino un poco hacia allá. Ahora, una vez que estamos acá, de lo que trata el ejercicio al tocar las octavas, pues es que lo que se mueven son los dedos. Los dedos suben, bajan en movimientos contrarios, pero realmente la muñeca está estable. No tenemos ningún movimiento extraño acá. No tenemos que forzarla a estar estable tampoco. La muñeca está relajada, pero vean que cuando hago el ejercicio, ahí estoy en mi, fa sostenido, sol sostenido. Ahí la dejo moverse un poco, ven, ahí digamos para llegar al sol sostenido, tiene cierta flexibilidad. Entonces no estoy forzando para que la muñeca esté estática, sino que le estoy dando espacio. Ahora tampoco estoy exagerando y haciendo algo así súper extraño. Simplemente los dedos suben y bajan. En la mano derecha estoy tocando el pulgar para el bajo y en los dedos índice y medio lo voy alternando para tocar las agudas. Si empiezo con índice, tengo índice, medio, índice, medio, índice, medio, etc. Ahora me devuelvo, empiezo con índice. Algo que pueden hacer si encuentran el ejercicio muy complicado en la primera posición es utilizar una cejilla, un capo, y lo pueden poner en séptimo traste, en el quinto, tercero, en cualquier traste. Vamos a empezar, digamos, en el séptimo, ahí lo ponemos y hacemos el ejercicio. Aquí vamos a tener los trastes más pequeños y los dedos van a estar un poco en posición más frontal, como les explicaba antes. Entonces aquí tal vez sea un poco más amigable. Una vez que lo pueden hacer ahí, entonces pueden bajar al quinto traste y hacerlo igual. O en el tercero, y ahí van desplazándose hasta que logran hacerlo en la primera posición. Tanto este ejercicio principal como las variantes que les voy a explicar ahora.
Por ejemplo, lo hago separado. Se puede hacer separado, donde estoy tocando pulgar y después la nota superior. Y también hago esta variante que es un poco más complicada para los que quieran intentarlo, que suena así. También descendentemente. Este es el ejercicio de las octavas paralelas cromáticas. En la descripción del video les dejo un PDF con la digitación detallada de cada dedo, cada cuerda. Empiecen a practicarlo lentamente. Y eso sí, es importante tener esta sabiduría porque puede ser que en este momento sea todavía muy complicado, dependiendo del nivel en que ustedes estén. Entonces puede ser que requieran algunos ejercicios previos antes de hacer estas octavas paralelas cromáticas. Si ya están listos y sienten que lo pueden hacer, muy lentamente lo van incorporando con mucha atención en la relajación, en la postura natural de las manos. Pueden ser cómo conectar un par de posiciones primero y luego agregan una más y una más, y eventualmente lo van incorporando a su práctica diaria. Lleva tiempo, no es sencillo, pero estoy seguro que va a ser muy útil. Y también por este tema de la conexión emocional, pues bueno, este es mi ejercicio, es mi historia y es algo que representa para mí, como les contaba al principio, pero me encantaría que ustedes piensen, ni siquiera les voy a pedir que lo compartan en los comentarios porque tal vez es algo muy personal y si alguien lo quiere compartir, genial, pero piensen en estos momentos de su relación con la guitarra, alguna experiencia ojalá muy bonita que hayan tenido y cómo esto los puede tal vez llevar también a recordar esta importancia de la relación emocional positiva con el instrumento. Espero que sea útil y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.